Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Yo creo que el tema de hoy es sin duda alguna el caso Héctor Parra. Y este es un caso que yo he seguido desde hace mucho tiempo, porque además es un tema que no dimos a conocer nosotros, los medios de comunicación, si es que yo me puedo decir a mí misma un medio de comunicación. Es un tema que dieron a conocer las partes involucradas. Primero en un TV Notas con Gustavo Adolfo Infante y ya después, 2 años después, ante la fiscalía correspondiente. Yo veo que se hable constantemente de revictimización. La revictimización es cuando una persona que ha sido víctima de un delito o abuso la obligan a revivir su trauma y queda expuesta ante la opinión pública o procesos judiciales poco sensibles. Esto puede generar ansiedad y depresión en las víctimas. Sin embargo, también hay otra figura que se llama sigilo. Las víctimas, las personas que están en un proceso, tampoco pueden estar hable y hable y hable y hable del proceso, porque contrario a ayudarlo, lo que hace es entorpecer. Generalmente el que más habla es el que más se va a tropezar en un proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que dices va a servir para ir argumentando o para ir robusteciendo las pruebas. Entonces, cada vez el que habla, pues en algún momento pues se va a equivocar. Ahora, justamente el sigilo que tendría que haber guardado en este caso la víctima, pues incluye el no dar las entrevistas. Otra cosa que es importante mencionar, cuando una persona da una entrevista, pues está dando de alguna forma consentimiento en un país donde existe libertad de expresión para que las personas se expresen. Entonces sí vimos a Jimmy Hoffman dar conferencias de prensa, o díganme ustedes en los comentarios, si no quieres que se hable de un tema, no des una conferencia de prensa y no vayas al TV Notas. A mí esto me parece que es un tema lógico. Cuando tú quieres que no se hable, lo mejor es que no vayas al TV Notas. O sea, eso sí creo yo que es fundamental. Ahora, otra cosa que creo que es muy importante mencionar es que este asunto no tiene carácter de cosa juzgada, porque yo escucho que dicen y dicen que hay 2 sentencias. Sí, pero falta el juicio de amparo. Sí, hay 2 sentencias, pero esas sentencias no tienen carácter de definitivo ni de cosa juzgada. Cosa juzgada es cuando en el caso de Héctor Parra ya no quede nada, absolutamente nada que hacer. En este caso, y a mí también me parece muy extraño que en este momento, tanto la abogada como la joven, que es bellísima y con toda la vida por delante, y la mamá en este momento decidan hablar. Es decir, hay momentos para todo, pero ¿por qué cuando las cosas están, vamos, el estado procesal es, a lo mejor interponen el amparo, a lo mejor no? ¿Qué está pasando? Lo único que podría uno pensar es que viene el documental de Héctor Parra, que son los mismos de presunto culpable, y que seguramente pues es una forma de ampararse o de tener cuidado. Ahora, también es importante mencionar que sí hay un dictamen de la Fiscalía que está fechado con 9 de noviembre del 2020. Este dictamen de la Fiscalía lo hace una perito con especialidad en psicología. Esta es designada por el Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa, que en este caso es la Ciudad de México. ¿Por qué? La carpeta es por abuso sexual agravado, agravado por parentesco. ¿Por qué? Porque es el papá. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el dictamen de la perito, donde concluye que no hay sintomatología, ese dictamen ponen a dibujar a Alexa, hacen una entrevista con la víctima, la cuestionan, le preguntan, la ponen a dibujar. La primera parte de este dictamen tiene que ser el planteamiento del problema. ¿Cuál es? Bueno, se solicita que la perito, pues, tenga la oportunidad de estudiar a la jovencita y de esta forma ver si se encuentra afectada en su libre desarrollo de la personalidad y si tiene alteraciones psicoemocionales compatibles con una agresión sexual. De esto trata el dictamen, nada más de esto. No. Y también viene, por supuesto, una entrevista a la víctima. Hay una metodología y además técnicas aplicadas. ¿Cuál sería la metodología? Bueno, lo primero que se hace es una lectura de la entrevista ministerial de la ciudadana. 2, para poder llevar a cabo, se le proporciona a la muchacha, a la persona, seas tú o sea yo, porque además todos tenemos derecho en una denuncia a demostrar si tenemos daño psicológico o no. Es incluso necesario y es parte del proceso, porque todo lo que digas estás obligado a probarlo, eso es todo.
hay una entrevista psicológica donde sí se analiza el lenguaje corporal de la víctima, movimientos, conductas, reacciones fisiológicas a nivel corporal, de nivel facial, para que nos demos una idea de la importancia del lenguaje corporal. También hay un test gestáltico visomotor, pero también se hace una prueba proyectiva de personalidad, que es casa, árbol, persona, que es conocida como la HTP, que lo que se le pide es que dibuje una casa, un árbol y una persona para que ver a nivel inconsciente qué es lo que están arrojando estos dibujos. Y esto pasa por default en todos. Es a través del dibujo donde en muchas ocasiones se ha tenido la oportunidad de detectar un abuso sexual, se ha tenido la oportunidad de detectar qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando en la mente de un niñito, porque los niños, contrario a lo que usted pueda pensar y decir, pues no necesariamente verbalizamos, contrario a lo que pueda decir, por ejemplo, en este caso, lo que vemos es una prueba pericial donde además hay consideraciones técnicas y lo primero que dicen es, por ejemplo, cuando me hicieron la prueba pericial, y voy a contar mi experiencia, es llegas y dicen, se presentó caminando, se presentó por sí misma, no presenta dificultades al andar, llegó limpia, ¿no? Sin nada que pueda impedir que se lleve a cabo la intervención tal. O sea, lo que estamos hablando es que hay una prueba pericial que niega los hechos que dice pues la señorita Hoffman. Y esto no es, este es un tema público que yo creo que también es importante. El hecho de dar una entrevista a un canal de YouTube, a un medio de comunicación, sea grande o pequeño, pues de alguna forma, es más, cuando tú subes un TikTok, el contenido deja de ser tuyo para convertirse en un contenido de la plataforma. Ahora, seguramente Alexa pues es una muchacha muy inteligente, es una muchacha muy joven, es una muchacha que tiene toda la vida por delante y que nadie duda que ha sido víctima de alguien. De eso creo que absolutamente nadie lo duda. Sin embargo, pues creo que como todos, y quizás con razón o sin razón, vemos a una muchacha que está muy enojada con su hermana y que le reclama públicamente a su hermana porque es famosa. Daniela Parra ganó, por ejemplo, Las Estrellas Bailan en Hoy con 7 millones de votos, para que nos demos una idea del impacto y de la empatía mediática que ha generado. Glenda Reina dice que la pantalla es transparente, pero y que se nota quién es quién. Sin embargo, en este caso, pues son las pruebas periciales las que tendrán que demostrar el dicho de la víctima. Evidentemente estamos hablando de una muchacha estudiada, inteligente, preparada, con toda la vida por delante, preciosa. Y bueno, este primer dictamen, lo que arroja es que no hay sintomatología. Es decir, la perito que revisa los dibujos, que hace la entrevista y que además es una persona que está en la Coordinación General de Servicios Periciales con especialidad en psicología, ella determinó en su momento que no había elementos, es decir, no había forma de pensar que hubiera un abuso sexual. Esto es lo que dice la perito. Entonces, ojalá de verdad que el juez es el que decide el valor de las pruebas. En este caso, parece que el juez, porque yo no he visto la sentencia, no tomó en cuenta el dictamen psicológico o la prueba pericial que arroja la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sino que lo que toma en cuenta para su resultado es pruebas de realización oculta, es decir, se está basando en el dicho de la víctima, no se está basando en las pruebas periciales. Los jueces tienen el derecho a decidir a qué le dan un mayor o menor valor probatorio. Ahora, evidentemente, pensamos que además Héctor Parra lleva 4 años sin salir ante la opinión pública a decir absolutamente nada. Y en México y en el mundo existe un principio que se llama presunción de inocencia, que es un derecho que tiene usted y que tengo yo y que también tiene Héctor Parra. Absolutamente todos tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Ahora, me platicaba una persona que estuvo muy cercana al juicio que gran parte del tema tuvo que ver con el dinero, es decir, con un tema de pensión alimenticia que después se convirtió en un tema de abuso, pero que surge en un inicio
como un tema de pensión alimenticia. Mi amigo Mike Plata, que es un activista extraordinario a quien le mandamos muchos besos y abrazos, dice que desafortunadamente cada día es más común que los juicios de pensión alimenticia desemboquen en un tema de abuso o de violación, a veces con el fin de presionar. Ojalá de verdad que este no sea el caso. Y estoy cuidando cada una de mis palabras porque quiero ser impecable. Ahora, seguramente esta muchacha es una muchacha muy inteligente y eso seguramente lo arrojan las pruebas periciales. ¿Por qué? Porque dentro de estas pruebas psicológicas que se le hacen, la prueba del dibujo, etcétera, se puede identificar hasta el grado de madurez. No sé si has visto que cada persona dibuja diferente. Bueno, a eso le conoce como el gesto gráfico. Justamente en el Colegio Mexicano de Grafología, una de las cosas que se enseñan es el análisis del dibujo, el HTP, el Macover. ¿Por qué? Porque son formas proyectivas de conocer a una persona y se utilizan todos los días, todos los días. Y sí, es una perspectiva psicológica y es un auxiliar, pero es el juez el que decide al final. Es el juez el que, a pesar de que el perito, a su leal saber y entender, determinó que no había elementos. Eso es lo que dice el perito de la fiscalía, Soledad se llama. Y en cambio, el perito Eloy Martínez Neri, que es auxiliar en la Administración de Justicia, porque eso es un perito particular, es decir, es un perito que es pagado por la parte, lo cual no tiene nada de malo, es normal. Si hay un peritaje en contra, pues la persona tiene derecho a tratar de tener un peritaje pensando que. Y entonces, esta prueba pericial está también realizada en la Ciudad de México el 21 de mayo del 2022. Esto quiere decir que es 2 años después aproximadamente de la primera prueba pericial. Aquí se hicieron, dice, detección de verdades y mentiras a partir del lenguaje verbal y no verbal. La realidad es que no existe un diccionario o algo que te garantiza al 100% que alguien dice la verdad. Sin embargo, sí hay indicadores muy importantes. Me llama la atención que es aquí detección de verdades y mentiras, porque además la palabra verdad en sí misma puede llevar a un plural, ¿no? Pero bueno, me parece redundante. Ahora, se hace test proyectivos. Hay un test proyectivo y hay test psicométricos y análisis del discurso mediante la psicología del testimonio, que es lenguaje corporal. Es decir, seguramente en esta valoración psicológica también el perito Eloy Martínez Neri pues comentó de forma pues a su leal saber y entender. Ahora, generalmente los peritos responden a un cuestionario. ¿Qué es el análisis del discurso? Pues es revisar cómo está reaccionando la persona, es analizar justamente el discurso para saber cómo está adquiriendo, almacenando, cómo está recuperando el conocimiento. Ahora, el del lenguaje corporal, que además creo que es importantísimo mencionarlo, es una apreciación por parte del perito, cómo está reaccionando ante estas cosas. Y es muy probable que cuando dibuja, que cuando escribe, que no nada más fueron pruebas de dibujo y lenguaje corporal, son psicométricas, son psicológicas, es la entrevista, pero el que toma la decisión es el juez. Y el juez no tomó en cuenta las periciales. La pericial dijo que no, la pericial en psicología de la fiscalía dijo no hay elementos para encontrar sintomatología de agresión sexual. Sin embargo, el juez se basó en la sentencia por pruebas de realización oculta. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente se basó en el dicho de la víctima. Ahora, generalmente en los asuntos se debe guardar sigilo. En este caso no se ha guardado sigilo, porque si guardara sigilo no estarías dando entrevistas, así de fácil. Cuando se guarda sigilo no das entrevistas, ni a TV Notas, ni absolutamente a nadie, ni a TV Novelas, ni a ningún programa de YouTube, ni a ningún programa de televisión, ni a ningún programa de radio. Y se guarda justamente sigilo por parte de la víctima para garantizar la seguridad, para preservar el bienestar emocional, para evitar la revictimización, porque justamente cuando tú como víctima estás hable y hable del tema en entornos públicos o mediáticos, sin querer es como abrir la puerta para que todos opinen. Una conferencia de prensa es un acto público, no es un acto privado, es un acto donde se invita a los medios de comunicación masivos para que vengan a verte. Y desafortunadamente,
o afortunadamente, en México existe la libertad de expresión y si yo veo algo, cualquier contenido, vamos a pensar ahorita, estoy viendo en YouTube, Víctor Manuel, soy un corazón tendido al sol, ¿no? Que es una canción que a mí me gusta. Ah, bueno, pues estoy escuchando y viendo esta canción, lo puedo comentar. ¿Por qué? Porque es un contenido público. La misma plataforma me permite comentar. Ahora, en caso de que el contenido pues también habría que mandarlo a revisión. Pero aquí estás hablando de una conferencia de prensa o de declaraciones ante revistas y publicaciones, ¿no? Por ejemplo, confirman que Mario de Sousa fue la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. También tienes derecho a comentar. Julián Gil explica por qué ventiló a Mario de Sousa. Ah, bueno, ahí él está dando una declaración y habrá quien esté de acuerdo con él y quien no esté de acuerdo con él. Yo les agradezco inmensamente. Quedo atento a sus comentarios. Traté de ser lo más objetiva y lo más respetuosa como ustedes acaban de ver. Estoy muy lastimada de la garganta. Les agradezco muchísimo, los quiero con toditito el corazón y si gusta usted estudiar grafología o lenguaje corporal, hágame favor de mandarme un WhatsApp al 55 65 79 98 13. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.